Una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado básicamente por una incapacidad de la persona para manejar emocional y conceptualmente situaciones particulares, utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas que le llevaban a lograr resultados importantes. El individuo enfrenta un problema ante el cual sus recursos de adaptación, así como sus mecanismos de defensa usuales, no funcionan. El problema rebasa sus capacidades de resolución y por lo mismo se encuentra en franco desequilibrio. Como resultado de todo esto, la persona experimenta una mayor tensión y ansiedad, lo cual la inhabilita aún más para encontrar una solución. En muchas ocasiones es importante solicitar apoyo de profesionales de la salud mental para recibir una ayuda inmediata y poder restablecer el equilibrio emocional. Cuando una persona obliga, presiona o engaña a otra para tener relaciones sexuales, está ejerciendo una conducta sexual abusiva, y esto puede traer graves consecuencias como trastornos del sueño, inestabilidad, cambios de humor, también miedos repentinos o bajo rendimiento en la escuela. ansiedad, depresión, problemas alimenticios, Conductas autodestructivas como intentos de suicidio o el cutting, o también problemas para socializar como rebeldía o aislamiento. Las consecuencias son diferentes si la persona que abusa es un familiar, un extraño o alguien mayor que ella o él. También son diferentes si la persona sufrió violencia o no. ¿Qué hacer o no hacer cuando se tiene el primer contacto con la víctima? Y de este modo aclarar diversas incógnitas que surgen cuando se tiene conocimiento de un caso de violencia. Incógnitas como si evidencia un caso, cómo abordar a la víctima, qué debo decir, qué debo hacer, qué no debo hacer. Para ello, se recomienda, si se tiene el primer contacto con la víctima, generar un primer auxilio psicológico. Los primeros auxilios psicológicos son una intervención breve e inmediata que se aplica en el momento de una crisis para ayudar a los afectados a afrontar adecuadamente un evento traumático. Pueden ser intervenidos por un familiar, un amigo o incluso un desconocido que haya estado presente en la situación de emergencia y no requieren conocimiento técnico de medicina, psicología o psiquiatría. El objetivo de los primeros auxilios psicológicos es promover la seguridad física y emocional de la víctima y proporcionar calma y tranquilidad. En los primeros auxilios psicológicos, la valoración es importante, que se abarque tanto la fortaleza como la debilidad o vulnerabilidad de cada uno de los sistemas implicados en la crisis. Afectiva, sentimientos acerca de la crisis, el factor precipitante y los comportamientos. Cognitivo. Bajo el concepto de trastorno cognitivo se engloban las alteraciones de uno o de varias funciones cognitivas para procesar y recordar la información, que incluye las áreas de percepción, la atención, el lenguaje o la memoria. Somática, funcionamiento físico general y estado de salud. El abuso sexual ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor, un adulto conocido o desconocido, un pariente u otro, o la gratificación de un observador. Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo. Algunos cambios de conducta en un niño tras ser abusado sexualmente puede ser irritabilidad o llanto fácil, retraimiento, defensivo ante el contacto físico, se niega a realizar ciertas posturas, signos en su cuerpo o infecciones genitales, dibujos o conductas sexuales inapropiadas a su edad, rechazo ante ciertas personas o lugares que antes aceptaba, regresiones en su conducta, volver a mojar la cama, por ejemplo, conocimientos sobre sexualidad que no corresponden a su edad. En 6 de cada 10 casos de abuso sexual a niños, el agresor es familiar directo. Uno de cada 4 niñas y uno de cada 6 niños es abusado sexualmente durante la infancia o la adolescencia. El lugar más habitual
en abuso sexual intrafamiliar es en la casa de la víctima. Más del 30% de las víctimas nunca revela su experiencia a nadie. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico reporta que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidio en menores de 14 años. En México, cada 24 horas son denunciados 80 casos de delito como abuso sexual, pederastía y hostigamiento. Sin embargo, muchos nunca lo cuentan. El 60% de la pornografía infantil que se produce a nivel mundial sale de nuestro país.